lo dijo en la primera hora. El día de hoy se acaba la campaña política. ¿Cómo la sintieron ustedes? ¿Ah? Les leo. ¿Cómo la sintieron? Pero la plena. Pueden ser partidarios de cualquiera de los 16 candidatos presidenciales. Pero pongámonos serios y hagamos el análisis de lo que ha sido esta campaña. Esta campaña se ha caracterizado por la frialdad, probablemente, ¿no? Aquí en el Ecuador no hay ambiente de campaña. Algunos dirán, no, es que los tiempos han cambiado, que ahora todo es digital, bla, bla, bla. Bueno, si fuera así, nadie hiciera campaña en el territorio, nadie hiciera visita puerta a puerta, caminatas que van a los mercados, que van a los barrios. Eso obviamente no tiene la misma incidencia de antes, porque hoy tiene la comunicación digital, la comunicación 2.0, pero se sigue haciendo ese estilo, ¿no? Se sigue visitando, se siguen generando estos cierres de campaña. A mí me parece que esta campaña ha sido muy mala. Una campaña desigual, dice por acá uno de nuestros internautas. Desigual, cansona, aguada, muy floja. Estoy harto, horrible, yo me sumo a eso, estoy harto. Horrible campaña. Coincido con usted, Darío Javier. Perdón, David Sotomayor. También con Darío Javier, aguada, floja. Patricia también dice, desigual, superficial, indiferente, dice Jorge. Manchada por las inconstitucionalidades, dice Santiago, que las hemos comentado en este espacio, permanentemente me han escuchado decir eso. Charles, muy leve campaña, solo en noticieros y redes, desgastante, represiva, dice Viviana Carabalí, asquerosa, dice Luis Gutiérrez, pero por supuesto. Lo que pasó el día de ayer y que bien fue alertado por algunas personas en redes sociales, ¿no? Yo ayer repliqué justamente algo sobre esto que Andrés Obando Balseca había alertado, ¿no? La campaña sucia sigue. Por un lado, allí se viralizó un supuesto comunicado de la alcaldía de Guayaquil, firmado supuestamente por un funcionario de la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales. Y en ese comunicado se decía que deben votar por el asambleísta no sé cuánto y por la candidata no sé cuánto. Y por otra parte, pues, ahora se han dado de coger, de hacer estos memes y los hacen pasar como artes de los medios de comunicación, ¿no? Y publican noticias falsas y hay un montón de gente que compra, ¿no? Entonces ponen ahí algo que también se viralizó en redes. Presidente Noboa se manifiesta respecto de los cortes nacionales generados hoy en el país. En fin. Y eso compra un montón de gente. Se viraliza en chat de WhatsApp, incluso periodistas, vean. Yo siempre llamo la atención y yo les digo a mis colegas con todo el cariño y el respeto, nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, pero tenemos una gravísima responsabilidad cuando estamos en el micrófono, frente a la cámara y frente a los teclados. Entonces yo puedo a veces entender que cualquier ciudadano viralice determinadas cosas, lo primero que le llega, en el legítimo uso de su libertad, pero que lo hagan periodistas. Que un periodista no contraste, que un periodista no esté seguro de lo que está publicando. La campaña sucia, decía Andrés Obando Balseca ayer. Como era de esperarse, los blancos de los ataques son Daniel Noboa de ADN y Luisa González de RC. Durante el silencio electoral solo se intensificarán las publicaciones con desinformación. ¿De dónde vienen esos ataques?, preguntaba Andrés. Pruebas flagrantes es muy difícil que se logren, pero por supuesto se puede deducir e intuir sus orígenes. Acá, por ejemplo, el apreciado Andrés Espaudo le envió fortísimo abrazo, ¿no? El ocaso del sistema ecuatoriano. Y hablando de esta campaña aguada, me encantó el término aguado. Me encantó. Creo que fue del mejor calificativo, aguado. Por Dios, acá ya me preguntan, ¿qué campaña quiero? Yo quiero una campaña, estimado Marco, una campaña de propuestas, no una campaña de ataques. Sí, me van a decir, ¡ay, el idealista! Cuando entendamos que hay cosas infinitamente más importantes que publicar tonterías en las redes, que salir bailando el TikTok o qué sé yo, porque ni siquiera utilizan bien el TikTok. TikTok es una herramienta maravillosa, yo amo el TikTok, por eso estoy aquí en TikTok haciendo mi comentario, me encanta, porque además permite llegar a otras audiencias. Pero hay gente que cree que haciendo tonterías, estupideces,
para tratar de generar conversación. Ya, generan conversación, no importa si es publicidad buena o mala. Que generar conversación, hay que salir haciendo ridiculeces en el TikTok. Yo hubiese querido una campaña en donde nos hablen de la crisis económica. Nos digan realmente cómo van a solucionar la crisis del empleo. Que suena muy bonito decir, vamos a crear no sé cuántas plazas de trabajo. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a estimular el aparato productivo. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a evitar que hagan los apagones. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a enfrentar la crisis de seguridad. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta ha sido una campaña aguada. Suscribo lo que se ha dicho. Y a propósito de esta inquietud de don Marco, con todo cariño, con todo respeto, ¿qué quiero? Yo no quiero una campaña aguada. Quiero una campaña de propuestas que estén acompañadas de soluciones. No solamente que nos digan el diagnóstico, sino que nos digan cómo lo van a hacer. Porque ¿saben qué? Hablando del ocaso del sistema político que Andrés me dice, ¿cómo es posible que tengamos 16 candidatos presidenciales en un país de 13.7 millones de electores, 18 millones de habitantes? En un país donde tienes más de 230 y pico de organizaciones políticas, en un país en donde tienes hasta movimientos parroquiales, porque hay un problema del sistema, y que en una campaña no te hablen sobre las soluciones, sino que básicamente te hablen de los diagnósticos, o te planteen una serie de cosas como que aquí tuviesen la varita mágica de Sauco de Harry Potter para, llegan al poder y ¡pum! Como decía Lazo, en 100 horas solucionamos esto. Por Dios. Entonces vamos a entender que el problema es un problema de sistema. Y partamos del tema de sistema. ¿Cómo es posible que tengamos 16 candidatos presidenciales? En una elección que además va a pasar a la historia. Porque se ha polarizado entre dos candidaturas. Entre dos. Y esto lo hablamos hace 2 días con Jacobo García. Basta con revisar, por ejemplo, 3 antecedentes para que vean cómo el sistema, en lugar de evolucionar, se sigue distorsionando y sigue involucionando. Entonces vamos a 2017. En 2017 tuvimos 8 candidaturas. 8. Y la primera vuelta electoral se concentró, básicamente, según los resultados electorales, en 3 candidaturas. De 8, 3. En primera vuelta estoy hablando, ¿no? Señor Moreno, que alcanzó el 39.36%, el señor Lazo, que alcanzó el 28.09%, y la señora Cintia Viteri Jiménez, que alcanzó el 16.32%. Mucho más atrás, el general Paco Moncayo, que alcanzó el 6.71%. Pero ustedes tienen que entre esas 4 candidaturas, voy a incluir también al general Moncayo, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Cintia Viteri y Paco Moncayo, sumaron el 90.75%, pero tenías 8 candidatos. Entonces, 4 candidatos restantes tenían el 9.25% de la votación ya con los resultados oficiales. Vamos a 2021. Yo no sé alguna gente para qué se lanza de candidato, en serio. 16 candidatos presidenciales. Para 2021 era el número más alto de la historia de este país. 16. ¡Ay, esa es la democracia, más democracia! Bueno, sí, y yo defiendo la democracia porque soy un demócrata. Soy un demócrata y además soy socialdemócrata, como he dicho permanentemente, porque yo sí tengo ideología. Yo no soy como otros que dicen, no, yo no hablo de ideología, no. Yo tengo una ideología y una orientación política, y yo sí la digo. No la oculto como lo hacen algunos. ¿Ya? Pero yo no creo que más democracia sea tener 16 candidaturas en un país como este. 16, ya tuvimos en 2021. De esas 16 candidaturas, el 88% se concentró en 4 candidaturas. En Andrés Arauz, Guillermo Lazo, Yacu Pérez y Javier Hervas. El 88%. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas el 12% se distribuyó entre 12 binomios presidenciales. Entonces ahí encontrabas una distorsión del sistema. Vamos a 2023, en donde, claro, 2023, por ejemplo, fue un proceso que no estaba en el radar de las organizaciones políticas y de sus líderes, porque fueron elecciones anticipadas luego de la disolución de la Asamblea Nacional en aplicación de la figura de la muerte cruzada.
¿Y saben qué? Esto pasó de agache y ya nadie se acuerda. Pero sí existimos aquellos que los mencionamos. Porque hay que revisar cómo, fruto de las distorsiones, las organizaciones políticas no tenían a quién poner de candidatos. ¿Por qué? Porque no tienen base, no tienen militancia. Yo no sé cómo logran registrarse ante la autoridad electoral. Yo no entiendo, en serio. ¿Cómo logran registrarse? ¿Cómo logran nacer como organización política? Presentan como 200,000 adherentes, 200,000 firmas con adherentes o afiliados, y al rato de la votación no les votan ni 5,000 ni 10,000. Yo no sé cómo lo hacen. En serio. Pero eso tenemos en el Ecuador. Y claro, no tenían a quién poner. Cuando les obligaron a que los binomios tenían que ser paritarios, no sabían qué hacer. ¿De dónde me saco una mujer para hacer el binomio con un candidato hombre? Eso pasó en 2023. Pero aquí, como tenemos la memoria corta, nos olvidamos. Y obviamente esa distorsión no se ha corregido. Pero sí hay líderes de organizaciones políticas que no saben quiénes encabezan las listas de candidatos en las provincias. Porque no tienen un proceso de formación política. No lo tienen. Porque se activan solamente para los tiempos de elecciones. Porque cuando no hay elecciones, ¿quién sabe qué harán? Entonces, esas distorsiones lamentablemente no se han corregido. Entonces, en 2023, en las anticipadas, tuvimos 8 candidatos presidenciales. Pero otra vez, de esos 8, la elección se concentró en los 4 primeros. En 2023. Entonces, la candidata González, que ganó la primera vuelta, alcanzó el 33,61%. El candidato Daniel Noboa, que fue la sorpresa de esa elección, alcanzó el 23%. El candidato Cristian Zurita, que por supuesto también alcanzó una votación sorpresa, que está claro que no era una votación de Cristian, sino una votación derivada de lo que había pasado una semana y media atrás con Fernando Villavicencio. O sea, fue una elección totalmente atípica. Ya, Cristian, que no hizo campaña porque no le alcanzaba el tiempo, alcanzó el 16,37% y superó a Jan Topic, que se quedó con el 14,41%. Y mucho más abajo aparece Otto Sonnenholzer con el 7,06%. Los 4 primeros, Luisa González, Daniel Noboa, Cristian Zurita y Jan Topic, concentraron el 88%, igualito que en la elección de 2021. La diferencia es que el 12% restante, a diferencia de 2021, que se tuvo que repartir entre 12 candidaturas, acá ese 12% se repartió entre 4 candidaturas. ¿Y qué pasa al día de hoy? Al día de hoy, obviamente, ya no se pueden presentar resultados de las encuestas, que además, como yo siempre les he dicho, las encuestas hay que tomarlas así con pinzas. Con pinzas. No hay que creer todo lo que dicen las encuestadoras, hay que tomar con pinzas. Porque además, yo estoy completamente de acuerdo con algunos posteos que se generaron la semana anterior a propósito de las últimas mediciones que se presentaron. Destaco 2 de ellos, de Lucho Vivanco y de Sol Borja. Ya, aquí sería interesantísimo que las empresas encuestadoras, el momento que publican su estudio con la ficha técnica, diga con qué plata se financiaron, quién les contrató. Porque las empresas encuestadoras no es que tienen plata para ellos porque sí, porque es su actividad y tienen recursos, cogen y hacen trabajo de campo. Alguien tiene que financiar eso. Entonces, a pedido de fulano de tal, se hace esta encuesta. Sería interesante la transparencia, ¿no?, en el tema de las encuestas. Pero está claro que dentro de esta polarización nos han puesto a discutir solamente entre 2 opciones. Y las otras 14. Porque si ocurre lo que nos han presentado las empresas encuestadoras en las últimas semanas, vamos a asistir probablemente a un proceso histórico, porque nunca antes había pasado, que en primera vuelta vas a tener entre el 85 y el 90% de la votación concentrada en 2 candidaturas. ¿Qué quiere decir eso? El 10% restante repartido en 14 candidaturas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? ¿Para qué tantas candidaturas? Y no hay dispersión de voto. Dispersión de voto es cuando usted tiene bastantes candidaturas y cada una tiene un poquito. Aquí no. Aquí el grueso, entre el 85 y el 90% distribuyen 2 candidaturas. No hay tal distorsión de voto. Pero los otros están de más. ¿Me explico? Esta elección se ha polarizado en ese sentido. Este es un tema que hay que debatir en algún momento.
Pero claro, a los políticos no les interesa. Pues. A los políticos no les interesa, por ejemplo, que ya no hay organizaciones políticas de alquiler. Y no les interesa, ¿por qué? Porque no quieren estar atados bajo el yugo de un partido político, porque no saben vivir dentro de lo que es la organización política. No quieren ser afiliados, no quieren ser adherentes, no quieren hacer vida de partido. Entonces tienes políticos que en una elección se presentan auspiciados por una candidatura y en otra elección por otra candidatura y por otra orientación política y en la siguiente su candidatura por otra orientación política. No hacen vida de partido, son errantes, son nómadas y están de partido en partido, de movimiento en movimiento. ¿Quién para esa distorsión? Ellos mismos deberían pararla desde la Asamblea Nacional. No lo hacen, ¿por qué? Porque no les interesa. No les interesa eliminar esos partidos políticos cuya dirigencia no se sabe quién es. Que además hablan, vamos a hacer las primarias. ¿Qué primarias? No hay tal. Aquí en el Ecuador no hay primarias. Aquí en el Ecuador se han dado 2 únicos ejercicios de primarias. Dos únicos. 1987. Y ahí está Dieguito Lucero, que debe recordar. Es más joven Dieguito Lucero. Cuando dentro del Partido Izquierda Democrática, que era el partido en aquel tiempo más organizado, más grande de este país, más estructurado de este país, la militancia escogió entre Rodrigo Borja Ceballos y Raúl Vaca Caro. ¿Y por qué fueron a primarias? Porque Borja ya había sido candidato en el 79 y en el 84. En el 79 no llegó a la segunda vuelta y luego se convirtió en congresista, integrante de la Cámara Nacional de Representantes. Y luego en el 84 perdió en la segunda vuelta frente a Febres Cordero. Entonces en la ID hicieron un verdadero ejercicio democrático a la interna de primarias. Y en esas primarias el doctor Borja resultó ungido y finalmente ganó la elección frente a Bucarán. Y el otro ejercicio, que fue un fracaso, pero algo intentaron hacerlo por lo menos, fueron los señores de Alianza País en el año 2009. Ahí se inventaron que vamos a unas elecciones primarias abiertas, ¿no? Dizque para escoger candidaturas, pero resulta que algunos de los que ganaron la primaria no le pusieron en las listas porque no era del agrado de algunos de los dirigentes. Pues no hay tal democracia. Seguramente algunos se van a poner bravos conmigo por este episodio, pero esto pasó. Esto pasó. Acá me dice Alejandro Jaramillo, oiga, yo no le creo a Alejandro, perdóneme, le envío un abrazo, siempre nos escucha en la mañana. Me dice que en 2020 también lo hicimos. Entre Inti Gronever versus Javier Herbas. Yo tenía otra referencia. De lo que yo sé, el candidato era Inti Gronever. E Inti finalmente declinó la postulación y de ahí aparece Javier Herbas, que no estaba en el radar de nadie. Pero acá me dice una persona que desde adentro me pasa esta información. Si es que hubo esas elecciones primarias, pues yo no tengo ninguna referencia, apreciado Alejandro, tampoco le voy a decir que no le creo. Y dice, para asambleístas de eficiencia también hubo 3 listas. ¿Ya? Pero aquí las primarias han sido un chiste. Entonces tienes candidatos que no son de la línea político-partidista, que no tienen nada que ver con la militancia. Acá el Edu Andino. Aquí está. Ve, es lo que yo digo, exactamente, Edu. Edu me dice, a mí me dijo en entrevista el propio Javier Herbas que aceptó horas antes. A mí también me lo dijo, por eso me sorprende lo que dice Alejandro. Tampoco voy a deslegitimar lo que me dice un ex integrante de esa organización política. Y por ejemplo, acá que dice Andrés, los candidatos preocupados de distribuir las pautas y pedir el vuelto más que de tener un plan de gobierno real. Así es un tema del cual nadie habla, ni lo tocan. También la distorsión esta de la distribución de los cupos que les entrega el Consejo Nacional Electoral, porque son franjas publicitarias financiadas por el Estado, para pautar publicidad en los medios de comunicación. De eso nadie habla. 16 candidatos le restan oportunidad porque licúan el presupuesto de promoción electoral. En un país donde el CNE, Tribunal Contencioso Control Electoral, está a cargo de los partidos políticos, tenemos al ratón cuidando el queso. Pero es que perdóneme Andrés, supuestamente nos vendieron la idea de ciudadanizar las instituciones. Y naranjas, pues no ha funcionado eso. Porque los tales ciudadanos responden a intereses político-partidistas. Y no me digan que antes sí eran ciudadanos, falso. No. Perdóneme, no es así. No es así. Las organizaciones meten puro candidato de relleno. ¿Para qué? Para cumplir. Para ver cuánto pescan y a ver si por arte de magia
ya, si Dios es grande, logran al menos el 4% de la votación para evitar que les saquen tarjeta amarilla o que los eliminen del registro electoral y cruzan así los dedos. Y luego cuando el CNE emite resoluciones disponiendo la extinción de una organización política, se ponen bravos y dicen que es antidemocrático. Así sobreviven algunas organizaciones políticas. Las encuestas son espacios políticos contratados. Lo que hay es dispersión del presupuesto de promoción electoral y un montón de Dráculas, vampiros, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Deberíamos tener un PASO como en Argentina. A veces hay que copiar algunos sistemas, ¿no? ¿Por qué no copiamos el sistema argentino, el de las PASO, que son estas primarias? La doctora María Eugenia Molina, que sabe de estas materias, seguramente está escuchando. Ella conoce cómo funcionan las PASO en Argentina. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, electrónicas, para que los partidos que saquen más de 250,000 votos inscriban candidaturas. Así debería ser. Pero se imaginan ustedes, que no sé cómo va a terminar la elección, ¿no? Pero, por ejemplo, si me voy a la elección del 2021, que ya tuvimos 16 candidatos. Déjeme ver si tengo por aquí los porcentajes. Por ejemplo, tuvimos un candidato que alcanzó, quien gana la primera vuelta, que fue el señor Arauz, alcanzó 3 millones de votos. El señor Lasso, que llegó a la segunda vuelta, alcanzó 1,800,000 votos. El último candidato alcanzó 19,000 votos. Miren ustedes la distancia del primero, que alcanzó 3 millones, y el último, el 16, que alcanzó 19,000 votos. Mientras el primero logra el 33%, el último alcanza el 0,21%. Uno no termina de entender estas distorsiones, ¿no? Mucho tiene que ver, dice acá Jessica, la falta de institucionalidad electoral. El CNE no tiene la capacidad de controlar firmas de inscripción, control de gasto electoral, control de financiamiento de campañas, control de fondo partidario y pautas. Ejemplo, cómo negocian con las pautas los partidos y medios de comunicación. Poco nada se habla de esto, ¿no? Es que perdónenme, yo estoy tomando como referencia esto porque hoy se acaba esta campaña. Y me encantó el calificativo, campaña aguada, aguada. Como dirían en la costa, campaña turra, terrible. Acá la Vale dice, Vale San Martín, un abrazo. El voto ahora es reactivo, es más emocional. Bueno, siempre el voto es emocional. Pero dice, hoy es más emocional todavía, menos racional. Y la verdad es que Novoa ha logrado eso, conectar con su audiencia en redes, conectar con la gente a través de un muñeco de cartón, y eso se evidencia en la gente que le coloca en sus casas, por ejemplo, en la gente que lo hace parte de su vida, aunque suene ridículo. Conecta y esa muestra de que no quiero más a la otra candidatura, a la otra vertiente política con la cual se están disputando la presidencia. Y de eso, estoy cansada de los políticos tradicionales, y dice la gente, no, estoy cansado de los políticos tradicionales de corbata y de discursos. Y aunque eso alimenta la polarización, para mí la mejor campaña, independientemente de las propuestas, lo inconstitucional, etcétera, es la campaña que justamente está comentando nuestro oyente. Estoy leyendo tal cual lo que dice nuestro oyente. Acá mi doctor Andosilla, los tiempos que le escribe este pechito, mi doctor, buen día. Si bien es cierto, tenemos una proliferación de candidatos, eso se debe a que hay muchas son maquinarias electorales y no organizaciones políticas. La diversidad política e ideológica debe expresarse en las elecciones, pero se debe incentivar la formación política de las organizaciones. Eso, por ejemplo, yo defiendo. O sea, imagínense ustedes, porque lo que dice la Vale es cierto. Tú tienes una campaña concentrada a nivel digital, hablando de cosas que son completamente epidérmicas, pero que te generan conversación, y no hablamos de los temas de fondo. ¿Y por qué no hablamos de los temas de fondo? Porque los candidatos no hablan de los temas de fondo. ¿Y por qué no hablan los candidatos de los temas de fondo? Porque no tienen una organización política que respalde esos temas de fondo. Aquí somos completamente superficiales y epidérmicos. Y terminamos como sociedad quedándonos con aquello que solamente genera conversación. Santiago Carrera, ¿qué me dice Santiago? He percibido una campaña de mucho show y poca propuesta. Una nueva forma de hacer política es imperante. Pero los electores necesitamos evolucionar, educarnos, leer, tomarnos en serio este proceso para luego no estar quejándonos. Pero en fin, las autoridades terminan siendo el reflejo del pueblo que los elige.
Si no despertamos, vamos a permanecer en el letargo. Las organizaciones políticas, dice, no generan formación política real, priman los intereses particulares, sin ideología. Los candidatos bailan entre las organizaciones, son puestos a dedo y las supuestas primarias, vea, no son ni jura a la bandera. Dice, son una jura a la bandera, ni eso. Iván Morales, es una locura esto de ser un país pequeño con tan grande número de candidatos presidenciales. Las campañas hoy se basan en redes sociales en hacer el ridículo. Y nos hablan de propuestas, pero no profundizan en las soluciones, ¿no? El país del meme, dice el Juanca. Otro que reaparece hoy, ¿eh? Hoy han reaparecido algunos de mis amigos. El país del meme. La campaña es un meme. Jamás se habla de soluciones, porque nos diagnostican. O a veces nos plantean unas tonterías como soluciones, que yo les apuesto que si llegan al poder, no van a tener chance de aplicarlas. Porque suena bonito, ¿no? Qué chistoso acá, le envío un abrazo a la mediadora Araceli Pérez hasta un rato. Yo ni me acuerdo de lo que hice ayer y usted me habla de los 90. Dieguito, ¿cómo le va? Es más, dice, muchos candidatos en provincia ni siquiera promocionan a los presidenciables de su propia lista. Esto es chistosísimo, ¿no? Y es verdad, pues, ni los promocionan. Porque en estos sitios la votación es más personal. Algunos hasta se reniegan de las candidaturas nacionales, pero claro, necesitaban el paraguas de una organización política. Salvo obviamente aquellos que pertenecen a las dos listas favoritas que evidentemente necesitan tener cercanía y aparecer con los candidatos presidenciales que lideran, ¿no? Mientras más candidatos existan, más asambleístas inscritos con indicios de responsabilidades penales. ¿Se ha analizado? Buena inquietud que me plantea acá uno de nuestros seguidores. Campaña, dice la Tami Drop, que una vez más ha dejado los temas de las mujeres sin visibilizar y clarificar propuestas, cuando esta es la realidad de un país con un número de feminicidios que no es lo mismo que feminicidios, que no es lo mismo que femicidios. 274 víctimas en 2024. ¿Cuánto hablaron de este tema? Las candidaturas. Acá Huguito Mejía, una campaña que nos enseña a rechazar lo malo y defender lo bueno, no una campaña que nos enseña a odiar al que no piensa igual que nosotros. Y eso aplica para todos, ¿ah? Aplica para todos. Porque cuando uno comenta algo, creen que uno le odia a fulano o le apoya a mengano o le odia al de acá, pero le apoya al de acá. Ayer recibí un mensaje en ese sentido. ¿No les gustó a algunos mi comentario de ayer? Estoy tratando de sustentar mi comentario que, aunque se burle el Jacobo García, es apenas mi opinión, por si acaso. ¿Qué me dice acá Panchito? Solo una perla sobre el cierre de la campaña. Sigo pensando, me dice Francisco, que los medios no deben ser actores políticos. Ayer escuchando un programa, me dice, entrevistando a un político de la vieja guardia, no necesitó ponerse la camiseta del partido, de un partido, pero que finalmente me asombró, dice nuestro oyente, son las expresiones misóginas en contra de la vicepresidenta, me dice acá, y de una de las candidatas presidenciales, y no dijo absolutamente nada como justificando sus argumentos. Pero de eso, mi querido Francisco, se va a encontrar un montón. Acá Fernando, un abrazo Fernando, de milagro con amor para todo el Ecuador, ¿eh? Fernando Ramírez. Creo que salvo pocos candidatos fue mucha puesta en escena y casi nada de condumio, poquísimo de discurso político y de gestión y puro baile y videos comiendo en platos de aluminio. A veces parece que los consultores se convirtieron en consultroles. Buena, de consultores a consultroles. Quizá y sea porque la gente se ha hartado o está harta de la política. Como diríamos en la costa, cierre de campaña turro. Lo dije, turro. Osvaldo me dice, mi opinión es que así como son las campañas digitales, las ofertas y propuestas también son digitales y el cumplimiento es cero. Las propuestas deben ser serias y realizables, ajustadas a nuestra realidad y que los organismos de control se encarguen de exigir y obligar su estricto cumplimiento. Acá me dice Eduardo Espinosa, la campaña sin dudarlo un segundo resultó ser una burla en la inteligencia de los ecuatorianos. El presidente violando flagrantemente la Constitución. Miren ustedes, leí hace un momento un mensaje de Valeria que, por ejemplo, no le va a gustar a alguna gente, pero destacó la campaña digital del candidato presidente, y aquí Eduardo, en cambio, cuestiona algo que en lo personal también lo he mencionado, cómo se ha violado flagrantemente el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Saludo fraterno hasta Loja. Gisela dice, hay temas muy poco abordados, sobre todo para la asamblea, violencia de género, etcétera, en la misma línea de lo que Tamara nos escribía hace minutos. Somos tan epidérmicos, dice Néstor,
Que ya nos olvidamos de las empresas que quebraron por los apagones, los que perdieron su poco capital y están endeudados. Así nadie habla. Nadie habla. ¿Ya? La gente que se quedó sin empleo por eso, la gente que sufrió horas oscuras por ese motivo, apenas hace 2 meses. A esto nos lleva esta conversación digital que ahora está de moda oficiosa y sin esencia a no hablar de los grandes problemas del Ecuador. Ya vamos a hablar con Alonda Enrique sobre eso. Nos falta educación y algo de formación política. Por ejemplo, ahora ya nadie se acuerda de los 4 niños de las Malvinas. Ya nadie conversa sobre eso. Le han parado bola, por ejemplo, a las alertas que ha generado el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, liderado por Fernando Bastias y Billy Navarrete, o le han parado bola a las alertas que han generado colegas como Carol Noroña sobre los desaparecidos. ¡No! ¡No! Porque este país está concentrado en otra cosa. ¡No! Y la responsabilidad no solamente es de los ciudadanos, es de los políticos. Porque los políticos priorizan lo superficial, priorizan lo epidérmico y no lo de fondo. No les gusta, porque capaz que eso no les da votos. Resignificar la provisión del político, reformar el Código de Democracia y generar confianza institucional, dice Caro. Deme un abrazo a Caro. Y además, una campaña dominada por la IA o AI, inteligencia artificial, que de inteligente, lamentablemente en esta campaña, no tiene mucho. Hoy han estado pilísimas interactuando un montón de mensajes que tengo. Doctora Jiménez, un abrazo a la distancia. La comunicación electoral sin política es solo marketing. Los problemas del país se convirtieron en razones para el ridículo. No solo existe una crisis de partidos, sino también de ética en la rama profesional de la consultoría. En serio, vean, perdón que hable en primera persona. Yo me estoy formando en una maestría de comunicación política y les juro, estoy creo que me faltan 4 meses para terminar la maestría. Ni un solo docente me ha dicho que hay que hacer el ridículo para generar conversación en las redes. No sé de dónde sacan eso. Le envío un abrazo hasta Loja a Jorgito Martínez Guerrero. A manera general ha sido una campaña aguada. Sin embargo, en la candidatura presidencial rescato que Luisa González tiene una estructura partidista sólida y una propuesta basada en su mayoría en qué y cómo lo hará. Ha bautizado sus planes de ejecución como Impulsa y se ha pronunciado sobre la situación de los migrantes deportados de los Estados Unidos. Por otra parte, dice el oyente, Noboa parece que fuera su primera campaña con ofrecimientos generales cuando su punto fuerte hubiera sido en un año logramos, realicé, mejoramos, etcétera. A eso sumarle las violaciones sistemáticas a la Constitución con su vicepresidente y el no solicitar permiso para la campaña electoral. Miren ustedes cómo tenemos criterios de diverso sentido y he procurado leer para tratar un poquito de equilibrar la opinión de nuestra audiencia y que ustedes obviamente escuchen diversas opiniones. Alejandro Liz, para ser candidatos tienen que cumplir con ciertos requisitos, que hayan trabajado en la cosa pública o que hayan emprendido mínimo una tienda de barrio. Eso también hay que debatir, ¿no? Cecita de Duarte, un abrazo. Le envío un abrazo hasta Guayaquil. Gracias por esas palabras, Cecita. Quieren gobernar nuestro país y no tienen ni registro único de contribuyentes. Y el Flaco Sánchez, la gran pregunta dice, ¿el electorado tiene definida ideología? Eso deberíamos preguntarnos, porque ¿saben qué? Todos tenemos una ideología, como dice la Sol Borja, aunque no la sepamos. O somos tan emocionales que somos capaces de pasar de izquierda a derecha con facilidad por simpatías o simples promesas demagógicas. Ahí les dejo para la reflexión y para el debate. Gracias, cierro el comentario. Michelle Barro solamente me dice, se ha caracterizado porque el presidente se ha aventajado de estar en el cargo, de no haber sido honesto y solicitar la licencia como debe. Gracias por estos comentarios, que los comparto obviamente con nuestra audiencia. Acá el Ricardo Bravo. También estoy estudiando la maestría de comunicación estratégica y más bien se piensa en cómo estructurar una campaña que trate temas de fondo. Estado, organizaciones políticas, pensamiento crítico y todo sin bailar en el TikTok. Yo, por ejemplo, todavía no salgo bailando en el TikTok, pero lo utilizo para llegar a estas audiencias con mi comentario del día de hoy. En fin, bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.